En 1961, activistas de los derechos civiles en los Estados Unidos comenzaron una serie de lo que se llamaron Freedom Rides. Los activistas viajaron en autobuses interestatales hacia los estados segregados del sur de los Estados Unidos y luego trataron de usar los baños, las salas de espera, los comedores o las fuentes de agua en las terminales de autobuses segregados. Y entre los amantes de la libertad se encontraba un estudiante afroamericano de 21 años de un seminario llamado John Lewis. Cuando intentó ingresar a la zona de espera segregada de una estación de autobuses en Carolina del Sur, fue golpeado severamente por Elwyn Wilson, quien tenía fuertes creencias sobre los de origen étnico distinto al suyo. 48 años más tarde, MSNBC dio la noticia de que Wilson, arrepentido, se había disculpado por su odio y racismo durante tanto tiempo. John Lewis, ahora un senador, aceptó voluntariamente la disculpa de Wilson y le ofreció su perdón. Señaló además que el cambio de corazón de Wilson mostró un verdadero poder del amor y la gracia. Y Wilson, por su parte, creía que necesitaba hacer algo más que simplemente reconciliarse con el hombre que había herido. Prometiendo su vida a una nueva causa, se convirtió en un activista por la paz y por la igualdad, hablando en contra del fanatismo y la intolerancia que aún existen en la sociedad. Las actitudes que elegimos adoptar pueden resultar en la destrucción de las relaciones o la curación de las relaciones. La gracia y el perdón son esenciales para la curación de las relaciones y la unidad en la iglesia. Sin embargo, abrazar estas actitudes no garantiza que otras personas respondan como esperamos. La curación y la transformación de las relaciones son fundamentales en el mensaje evangélico y son cruciales para nuestra unidad en Cristo. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este texto bíblico, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como hemos visto, incluso después de Pentecostés, las relaciones entre los creyentes a veces eran tensas. El Nuevo Testamento registra repetidos ejemplos de la forma en que los líderes de la iglesia y los miembros individuales lidiaban con tales desafíos. Estos principios son extremadamente valiosos para la iglesia de hoy, porque revelan los resultados positivos que pueden surgir cuando utilizamos los principios bíblicos para enfrentar los conflictos y preservar nuestra unidad en Cristo. En la lección de hoy nos enfocaremos en las relaciones restauradas y en cómo las relaciones humanas impactan nuestra unidad en Cristo. El ministerio del Espíritu Santo implica acercar a las personas a Dios y a los demás. Incluye derribar las barreras en nuestra relación con Dios y derribar las barreras en nuestras relaciones con los demás. En resumen, la mayor demostración del poder del Evangelio no es necesariamente lo que dice la iglesia, sino cómo vive la iglesia. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulas, si tuvieses amor los unos con los otros. Sin este amor, todo lo que hablemos sobre la unidad de la iglesia quedará en la nada. Bueno, Pablo y Bernabé trabajaron juntos para testificar de Jesús, pero tenían un desacuerdo sobre si podían confiar en alguien tan temeroso como Juan Marcos. Los peligros potenciales de predicar el Evangelio hicieron que Juan Marcos en un momento abandonara a Pablo y Bernabé y regresara a casa. Comenta mi autora favorita y dice lo siguiente: esta deserción indujo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio,
porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en los campos difíciles. Y bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos necesitaban resolución. El apóstol que predicó la gracia necesitaba extender la gracia a un joven predicador que lo había decepcionado. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Y Juan Marcos creció en la tutoría afirmativa de Bernabé. Y finalmente, el corazón de Pablo aparentemente se conmovió por los cambios. Y en las cartas de Pablo a Timoteo y a la iglesia de Colosas se revela una relación renovada con Juan Marcos y una nueva confianza en este joven predicador. Veamos Colosenses, capítulo 4, versículos 10 y 11. Nos dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, aunque los detalles de la reconciliación de Pablo con Juan Marcos pueden ser incompletos, el registro bíblico es claro. Juan Marcos se convirtió en uno de los compañeros de confianza del apóstol. Y Pablo recomendó a Juan Marcos como un compañero de trabajo a la iglesia de Colosas. Y al final de la vida de Pablo, animó encarecidamente a Timoteo a llevar a Juan Marcos con él a Roma, porque dice, me era útil para mí, para el ministerio. El ministerio de Pablo fue enriquecido por el joven predicador, a quien obviamente había perdonado. Y aquí quiero hacer una pausa, porque el perdón logra muchas cosas. ¿Cuántas veces, como dije en otra lección, colocamos a la persona y al problema en el mismo paquete y como no nos sirve lo que la persona dice o piensa, enseguida lo echamos, por decir así, por la borda, ya no nos sirve? Requiere mucha madurez cristiana discutir ideas, conceptos, sin mezclarlo con lo más precioso que Dios tiene en la tierra, esa persona, ese individuo. Es muy común en el mundo hispano tomar el mismo paquete y hacerlos a un lado porque no me sirve, o tal vez me estorba, o tal vez es una competencia para mí. Lo bueno es discutir ideas. Hasta el apóstol falló en esto. Tuvo preconceptos y prejuicios de que tal vez el muchacho no servía porque falló una vez, pero Dios siempre nos da nuevas oportunidades. ¿Qué sería si el Señor nos echase a un lado cuando cometemos un error? ¿Y cuántos cometemos por día? Jesús contó claramente de que debemos perdonar 70 veces 7 si es necesario, o sea, infinitamente, como Él nos perdona a nosotros. Y contó varias parábolas al respecto. Dios nos ayude a ver en cada persona un ciudadano del reino de los cielos y ser tolerantes, amables, bondadosos, aún con los que se equivocan y aún tal vez con los que hablan mal de nosotros por detrás. Y ahora resulta que la barrera entre ellos había sido quebrantada. Y ahora pudieron trabajar juntos en la causa del Evangelio. Cualesquiera que fueran los problemas entre ellos, y por muy justificado que Pablo creyera estar con respecto a su actitud anterior hacia Juan Marcos, ahora todo había quedado atrás y eso es lo interesante, un nuevo capítulo. Por eso surge la pregunta, ¿cómo podemos aprender a perdonar a quienes nos han herido o decepcionado? Al mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de una relación previa? Mientras estaba encarcelado en Roma, Pablo se encontró con un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que había huido de Colosas a Roma. Y Pablo se dio cuenta de que él personalmente conocía al maestro de Onésimo, porque la epístola a Filemón es el llamado personal de Pablo a su amigo con respecto a una relación restaurada con el esclavo fugitivo. Las relaciones le importaban a Pablo.
El apóstol sabía que las relaciones rotas son perjudiciales para el crecimiento espiritual y la unidad de la iglesia. Filemón era un líder de la iglesia en Colosas. Si albergara amargura hacia Onésimo, esta ensombrecería su testimonio cristiano y el testimonio de la iglesia ante la comunidad no creyente. Por eso la pregunta, ¿qué principios importantes sobre las relaciones restauradas podemos encontrar en la palabra de Dios y especialmente en estos versículos? Mira lo que dice Filemón, un libro muy cortito, y voy a leer varios versículos. En realidad es un solo capítulo, del 1 al 25. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, esto, amigos, a primera vista es algo sorprendente que Pablo no hablara más enérgicamente contra los males de la esclavitud. Pero la estrategia de Pablo fue mucho más efectiva. El Evangelio idealmente rompe todas las distinciones de clase. Y aquí el apóstol envió a Onésimo a Filemón de regreso, ya no como un esclavo, sino como su hijo en Jesús y como el hermano amado de Filemón en el Señor. Una relación restaurada. Pablo sabía que los esclavos fugitivos tenían un futuro muy sombrío. No había futuro. Podrían ser detenidos en cualquier momento. Estaban condenados a una vida de indigencia y pobreza. Pero ahora, como hermano de Filemón en Cristo y trabajador voluntario, Onésimo podría tener un futuro mejor, un brillante futuro. Su comida, alojamiento y trabajo podrían estar seguros bajo Filemón. La restauración de una relación rota podría marcar una diferencia dramática en tu vida. Se convirtió en un hermano fiel y amado y colaborador en el Evangelio con Pablo, y muchas personas les puede ocurrir lo mismo en nuestras relaciones con ellos. Pablo fue tan ferviente, tan firme en su deseo de reconciliación entre ellos, que estuvo dispuesto a pagar de su bolsillo cualquier problema financiero que pudiera surgir de lo que sucedió entre los dos creyentes en Jesús. Bueno, como vimos en una lección anterior, la iglesia de Corinto tuvo profundos problemas. Y veamos qué principios describe Pablo en 1 Corintios 3, 1 y 2. Y en Corintios 10, para la sanidad y restauración que son tan vitales en la unidad de la iglesia. Vayamos a 1 Corintios, en primer lugar, 3, 5 al 11. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 12, 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, en estos pasajes, el apóstol describe principios críticos para la unidad de la iglesia. Él señala que Jesús usa diferentes obreros para llevar a cabo diferentes ministerios en su iglesia, aunque cada uno de ellos trabaja unido para edificar el reino de Dios. Dios nos llama a la cooperación, no a la competencia. Repito este concepto. Dios nos llama a la cooperación, no a la competencia. Profundo, ¿verdad? Fácil decirlo, difícil aplicarlo, porque surge de nuestra naturaleza siempre a veces competir, estar por encima, porque criticamos la mayor parte de las veces, porque en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, queremos que la otra persona esté inferior a nosotros y nos sentimos bien hablando mal de los demás, porque eso nos hace sentir a nosotros como, oh, yo no hago eso. Pero alguien dijo una vez, apagando la vela de los demás, no haces que la tuya brille más. Absolutamente no. Cada creyente, hermano y amigo, es dotado por Dios para cooperar en ministrar al cuerpo de Cristo y servir a la comunidad. No hay regalos mayores o menores, todos son necesarios en la iglesia de Cristo. Por eso quiero hacer una pausa aquí y decir, tú como miembro, aunque digas yo no tengo talento, tú eres extremadamente importante, eres un ladrillo en la pared, en el edificio del Señor. Y si el Señor te llamó es porque Él vio en ti a alguien que puede utilizar de una forma poderosa en este tiempo final. Es cierto que nadie es indispensable, pero si Dios llama, Él habilita y lo hace con un propósito. Cada uno es importante en el reino de Dios. Es por eso que nosotros como pastores y como líderes debemos tratar a todos con igualdad, sabiendo que el Señor dio un don aquí, ese don es importante. Si dio otros 5 o 6 dones, otros más talentos, todos son importantes porque todos tienen parte que cumplir en la edificación del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. O sea que nuestros dones dados por Dios no son para exhibición egoísta. Y el Espíritu Santo los da para el servicio en la difusión del Evangelio. Bueno, todas las comparaciones con otros son imprudentes, ¿sabes? Porque nos harán sentir desanimados o arrogantes, para un lado o para otro. Si pensamos que los demás son muy superiores a nosotros, nos sentiremos abatidos cuando nos comparemos con ellos y nos desanimaremos fácilmente en cualquier ministerio en el que estemos. Pero lo opuesto es también cierto. Si pensamos que nuestras labores para Cristo son más efectivas de lo que es el trabajo de otros, entonces nos sentiremos orgullosos, que es el último sentimiento que cualquier cristiano debería albergar. Ambas actitudes paralizan nuestra efectividad para Cristo y la comunión que tenemos entre nosotros. Y aquí quiero decir algo, hermano y hermana. Cuando usemos la boca, usemos el correo o los textos, que sea para edificar. ¿A cuántos de ustedes les gusta que se hable mal de usted? A nadie, ¿verdad? Entonces hagamos eso con los demás. Estamos, como dicen en inglés, we are in the business to build relationship. Estamos en el negocio, en la tarea de crear puentes y crear relaciones, no en crear abismos ni cismas. Porque al trabajar dentro de la esfera de influencia que Cristo nos ha dado, y cuando lo hacemos con alegría, reconociendo a los demás, encontraremos alegría y satisfacción en nuestro testimonio de Cristo. Nuestras labores complementarán los esfuerzos de otros miembros y la Iglesia de Cristo hará grandes progresos para el reino. ¿Puedes pensar en alguien cuyos dones en el ministerio te hayan puesto celoso? No es demasiado difícil pensar en eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿con qué frecuencia te has sentido orgulloso de tus dones en contraste con los de los demás? Independientemente del lado en que caigamos,
¿Cómo podemos aprender las actitudes desinteresadas que son necesarias para mantener nuestra unidad con Cristo? ¿Qué es el perdón? ¿Justifica el perdón el comportamiento de alguien que nos ha hecho un daño horrible? ¿Mi perdón depende del arrepentimiento del ofensor? ¿Qué pasa si el que está enojado no merece mi perdón? Veamos estos pasajes que nos ayudan a comprender la naturaleza bíblica del perdón, porque estamos tocando un tema muy personal que nos afecta a cada uno. Romanos 5, del 8 al 11. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, Cristo tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. En Cristo fuimos reconciliados con Dios mientras aún éramos pecadores. Y nuestro arrepentimiento y confesión no crean reconciliación, pero la muerte de Cristo en la cruz sí. Nuestra parte es aceptar lo que se hizo por nosotros. Es verdad que no podemos recibir las bendiciones del perdón hasta que confesemos nuestros pecados. Esto no significa que nuestra confesión crea el perdón en el corazón de Dios, no. El perdón estaba en su corazón todo el tiempo. La confesión, en cambio, nos permite recibirlo. La confesión entonces es de vital importancia, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino porque cambia nuestra actitud hacia Él. Y cuando nos sometemos al poder de la convicción del Espíritu Santo, para arrepentirnos y confesar nuestro pecado, somos cambiados. Comienza una transformación. El perdón también es tan crucial para nuestro propio bienestar espiritual. El hecho de no haber perdonado a alguien que nos ha hecho mal, incluso si no merecen el perdón, puede dañarnos más de lo que les duele a ellos. Si una persona te ha hecho daño y el dolor se inflama en tu interior porque no puedes perdonar, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás permitiéndoles a ellos lastimarte aún más. Tienes que dejar ir eso. Tienes que aprender a perdonar. Yo tengo que aprender a perdonar, aunque nos cueste. Y con frecuencia, tales sentimientos y el dolor son la causa de las divisiones, tensiones, apostasías en la iglesia. El daño no resuelto entre los miembros de la iglesia daña la unidad del cuerpo de Cristo. Y aquí pongo un ejemplo. ¿Qué ocurriría si tienes una herida y no le pones desinfectante, un antibiótico, o tienes esa enfermedad o ese cáncer y lo dejas que siga creciendo? Hay que buscar un remedio, una curación, una sanidad, a veces una cirugía, curar la herida. Si no, la cosa se vuelve peor. Puede haber una amputación, puede haber la pérdida de un miembro o de un órgano. El perdón está liberando a otro de nuestra condena porque Cristo nos ha liberado de su condenación. No justifica el comportamiento de otro hacia nosotros. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha agraviado porque Cristo nos reconcilió consigo mismo cuando lo perjudicamos. Podemos perdonar porque estamos perdonados. Podemos amar porque somos amados. ¿Sabes tú que el perdón, al igual que el amor, es una elección? Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o actitudes de otra persona. Y este es el verdadero espíritu de Jesús. Ahora pregunto, ¿cómo puede enfocarnos en el perdón que tenemos en Cristo? Enfocarnos en eso, ayudarnos a aprender a perdonar a los demás. ¿Por qué este perdón es un aspecto tan esencial de nuestra experiencia cristiana? Veamos ahora la restauración y la unidad. ¿Qué 3 pasos nos da Jesús para ayudarnos a resolver conflictos cuando otro miembro de la iglesia nos hace daño? ¿Cómo debemos aplicar estas palabras en nuestras situaciones contemporáneas?
Vamos al Evangelio de Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice, ¿por qué? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a otros dos, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, el deseo de Jesús es dar el consejo de Mateo 18. Al darlo, es mantener el conflicto interpersonal dentro de la iglesia de un grupo lo más pequeño posible. No hacerlo público ni confesar los pecados de los demás. Su intención es que las 2 personas involucradas resuelvan el problema entre ellos mismos. Es por eso que Jesús declara, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale, habla con él y tú solos, arreglan las cosas. Y a medida que aumenta el número de personas involucradas en un conflicto entre 2 individuos, se puede crear más contención y más puede afectar el compañerismo de otros creyentes. Porque la gente toma partido y se dibujan líneas de batalla. Pero cuando los cristianos intentan resolver sus diferencias en privado y en el espíritu del amor cristiano y la comprensión mutua, se crea un clima de reconciliación, un clima saludable. Y la iglesia debe ser el lugar más saludable de este planeta, donde hay perdón, reconciliación, porque estamos conectados con Jesús. La atmósfera es correcta para que el Espíritu Santo ahora trabaje con ellos mientras se esfuerzan por resolver sus diferencias. En ocasiones las apelaciones personales para la resolución de conflictos son ineficaces y en esos casos Jesús nos invita a llevar 1 o 2 más con nosotros. Este segundo paso en el proceso de reconciliación siempre debe seguir al primer paso. El objetivo es unir a las personas, no separarlas más. ¿Captas? Los 1 o 2 que se unen a la parte ofendida no vienen a probar su punto ni a unirse para culpar al otro individuo. Vienen con amor y compasión cristianos como consejeros y compañeros de oración para participar en el proceso de reunir a 2 personas separadas. Oh, Dios nos ayude a reflejar el Espíritu de Cristo en esto y que la iglesia sea un reflejo de cómo actúa Dios en el cielo, con su familia, con el universo, perdonando, sanando y restaurando. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu perdón, reconciliación a través de Jesús y por tu gracia que nos ofreces cada día. Queremos ser partícipes y compartirla con el mundo y reflejarla en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a que sintonicen este canal y transfórmate en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.